Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacatafuacataya, tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por estar una vez más aquí en WWE en español cuando acabamos de salir básicamente de un evento premium en vivo, WWE Payback de película que ha causado gigantescas olas en el universo WWE, tal vez la más grande de ellas que está siendo surfeada y de qué manera por el día del juicio, The Judgment Day, quienes en Payback se catapultaron a la cima de la división en equipos cuando Finn Balor y Damian Priest capturaron los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Mucho hay que hablar al respecto, pero también hay que hablar de cómo, bueno, ciertas personas han estado en aprietos en SmackDown, porque AJ Styles ha tenido ciertos encontronazos con un Jimmy Uso y bueno, terminó siendo derribado hasta por el propio Solo Sikoa en toda esta turbulencia que estamos viendo pasar en el linaje. Y claro, esto se complicó aún más para AJ Styles porque queriendo meterse con Jimmy Uso, se daba cuenta de que no estaba siendo respaldado como debería por el OC, por su grupo, por el OC. Y esto nos llevaba a un combatazo entre Jimmy Uso y AJ Styles, pero AJ Styles llegaba en SmackDown solo al cuadrilátero, sin compañía, y esto se complicaba aún más cuando aparecían Solo Sikoa y Paul Heyman ante un fenomenal completamente solo en el ring contra Jimmy Uso. ¿Qué pasaría ahí? Vamos a ver. Al mero centro de la anatomía de AJ Styles. 1, 2. ¡Ay, ay, 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 ay! AJ logra escapar una vez más y Jimmy tiene que estar frustrado con esto. No descifra qué es lo que tiene que hacer para sacar del camino a AJ Styles. Y esto es tal vez... Este tiene que ser uno de los combates más difíciles de la carrera de Jimmy Uso porque hay tanto en su mente. Al menos está en la mía, tiene que estar en la de él. Hay mucho peso en el resultado de este combate. Y ahí fue, cabezazo, muy bien. Poco usual en Jimmy últimamente, pero se lo sacan del camino. Rompe cara que DDT 1, 2. Se los digo, de principio a fin. Así de cerca estuvo AJ Styles, se las sabe todas. Cuando parece que él esté en problemas, se la arma como sea. Directo al cráneo de Jimmy Uso. Pero fue capaz de sobrepasar esta. Jimmy Uso. Styles acaba de decir, esto se acabó. Hasta aquí llegó. Va a buscar el impulso desde la... no te puedes distraer. A Paul Heyman y Solo parece que... No sé si le dijeron algo, pero... Ella está... ¡No! Se tomó demasiado tiempo. Y claro, Jimmy Uso le acaba de anotar la asistencia, parece, a Solo Sikoa. Como quien dice, gracias, necesitaba un tiempo para recuperarme. Era justo frente a él, poniendo en aprietos a AJ Styles. Y no sé si está esperando que tal vez eso, Solo venga y lo ayude de alguna manera, sí. Pero Solo, miren, ni se inmuta, no se mueve. Y yo creo que Jimmy está tratando de hacer contacto visual con Solo. Y diciéndole como quien dice, vamos, haz algo, dame una manito aquí. Es un buen derechazo, un punzón, vamos, pero... A ver. ¿Qué estás haciendo? Sí, está reclamando ahora. Solo le dio la espalda y ahora recibió directamente en la cara de parte de AJ Styles. Y Heyman, yo me alejo. Porque AJ Styles se tiene ganas. Y ahora, directamente contra el poste a Jimmy Uso. Y podrá ponerle fin a Jimmy Uso ahora.
está buscando altura, va a volar, lo lleva cantando por mucho rato y antebrazo fenomenal. Y ahora sí que esto se acabó. Y si eres Jimmy Uso, lo único que puedes decir es ups o no. El fenomenal AJ Styles acaba de terminar con él en la noche en la que Jimmy Uso necesitaba precisamente demostrar que podía. Y ahora... Damian Priest. El día del juicio está atacando a AJ Styles aquí. Acaba de salir vencedor. Pero está recibiendo una paliza del señor Money in the Bank y de Finn Balor. De los campeones indiscutibles en pareja. Y se los sirven en bandeja de plata a Solo Sikoa. La semana pasada tuvo acción con AJ Styles. Y pueden ver que le regaló una patada esta noche AJ Styles a Solo Sikoa, pero ahora se lleva el punzón samoano. Yo no sé qué significa esto, pero las líneas de batalla como que están siendo trazadas. ¿Tienen el linaje de su lado? Bueno, ese no es necesariamente el final que yo hubiera esperado para ese combate. ¿Cómo crece aquí la tensión y sin duda la acción? Pero bueno, familia, mucha gente está haciendo un paralelo entre el día del juicio que vemos hoy por hoy bañado en oro y el mejor momento del linaje. Pero lo que es aún más extraño, al menos para mí, es ver cómo estas facciones parecen estar entremezclándose de alguna manera. Igual, Jimmy Uso está buscando una segunda oportunidad con el linaje, pero por otro lado, Jey Uso está en la marca roja y está, digamos que buscando arrepentirse, buscando perdón por las acciones que cometió cuando era la mano derecha de Roman Reigns. Y tal vez una de las personas con quien más tiene que disculparse es con Kevin Owens. Así que déjame decirte algo, Jay. Esto no va a ser fácil, no lo va a ser. Pero mira, está muy bien, está muy bien. ¿No es así? Cody Rhodes. Cody parece estar dispuesto a darte una oportunidad. Y la semana pasada, Sami te dio la bienvenida de vuelta con los brazos abiertos. Ajá. Pero Jay, mírame. Eso es todo. Eso es todo, hasta ahí llegó, se acabó. ¿Quieres ganarte la confianza y el respeto de la gente? Por lo que a mí respecta, déjame decirte esto, tienes mucho camino por recorrer para ganarte mi confianza y mi respeto y para probarme a mí que no eres el mismo pedazo de basura que eras cuando estabas unido al linaje. Basofia, básicamente. Y que alguien, yo no sé si esto es bueno, yo no sé si esto es malo, pero sé que viene por ahí mucho oro. Para, y yo no creo lo que estoy escuchando aquí. Nadie le habla a Main Event Jey Uso de esa manera. Jay, ¿por qué tienes tú que probarte ante Kevin Owens? Porque tú no tienes que probarte ante mí. ¿Sabes por qué? Porque Grand Slam Finn te respeta. Al igual que todo Judgment Day, te respetamos. Kevin, dice el señor Money in the Bank, tú no hablas por los vestidores, hombre. Y tú definitivamente no hablas por el día del juicio porque somos nosotros los que mandamos aquí, los que nos encargamos del show, los que mandamos en el programa. Ahora, Jay, yo entiendo si vas a necesitar un poco de tiempo para llegar a la razón, pero tienes que saber que la puerta del día del juicio siempre estará abierta para ti. Solo tienes que pasar por el umbral, ¿eh? Oye, hombre, no es por nada. Pero mira, Dirty Dom, él dijo que no 1000 veces y más. Lo recuerdo claramente. Ellos pueden reaccionar de esa manera todo lo que les dé la gana, pero al final del día, él es la mejor versión de sí mismo. Y míralo como campeón.
¡Wow! No llegó a emitir sonido. Me disculpan, familia, pero probablemente ni lo oigo. No sé. El día del juicio creo que dice, pero es que, por favor. Ellos siempre han estado ahí para mí, creo que dijo, refiriéndose a Damien Evil. Desde lo más bajo, de lo más bajo. No, pero me vas a dejar sin voz. Y en lo más alto de lo más alto, creo que dijo. Jay. Podríamos estar ahí para ti también. Cállense, lo dijo un poco más clarito. Especialmente cuando alguien como Kevin Owens pone a prueba su carácter. ¿Saben qué? Ya basta, Kevin. Vinimos aquí porque pensamos que tendríamos un combate contra Sami Zayn. ¿Y tú qué pasó? ¿Dónde está él? Sí, tienes razón, por eso estoy vestido para pelear. Y escucha, Sami no está aquí. Pero ¿sabes qué? Eso no importa. Yo voy a enfrentarme a 1, a 2, a 3 y ustedes no me importa. Yo estoy aquí para una pelea. Oye, Kao, no te preocupes por Sami porque yo estoy aquí también. Tú dijiste que querías mi respeto, mi confianza. Pues, ¿qué dices, hombre? Main Event Jey Uso y Kevin Owens contra Judgment Day. ¿Qué? No. Se me pararon todos los pelos. No. ¿Cómo? Yo estoy aquí abriéndote las puertas a mi familia, grita Dominic. Pero... No. Esperen a que me deje de estrujar los ojos. ¿Qué dices que le acabo de gritar, Jay? Vamos a hacerlo. ¿Qué? Y directamente super patada para Dominic. Y ahora encargándose Jey Uso y Kevin Owens. Si es que esta oración tiene sentido. Del día del juicio firmado de Damien Priest. Pajarito se va a firmar. ¿Qué? Y esto es solo empezando, familia. Familia, últimamente la verdad que el día del juicio aparece en todas partes y hasta cierto punto con derecho propio. No hay lugar en el que no aparezca The Judgment Day. Pero bueno, con el pasado turbulento, por decirlo menos, entre Jey Uso y Kevin Owens, pensar en que estén haciendo equipo para enfrentarse a una facción en el día del juicio que está activamente tratando de reclutar a Jey Uso para la facción, esto se complica mucho, pero tal vez es la oportunidad perfecta para que Jey Uso pruebe realmente que las superestrellas pueden confiar en él o que la mayor parte de las superestrellas en ambas marcas sigan confirmando que en Jey Uso no se puede confiar. Finn Balor, bien igual, cansado, está nadando a la orilla, buscando llegar al relevo. Y lo propio, pero es de parte y parte. Kevin Owens ha entrado aquí. De las derechas llueven a la cabeza de Damien Priest. Qué manera de batallar. Y diciendo, ahora está en la rodilla que querías aquí romper. Pues toma. Y le regaló un festival de patadas también. Y ahora viene con más. Está tomando impulso, pero se dio la rodilla y esto preocupa porque Kevin Owens quien cae en la garra. Se lo iban a llevar al sur del cielo. Pero aún con dolor en la rodilla, sabe lo que está haciendo. ¡Y! Tornado de DDT se luce Kevin Owens para el 1, 2 y 3. Hasta Dominic Mysterio se estaba dando con la cabeza en el cuadrilátero al final de eso. Pero miren, sigue acusando a la rodilla izquierda que ha estado siendo destrozada durante este combate. Qué semanas las que ha vivido KO, familia. Este hombre no hay nada que lo detenga, de verdad. Y vamos KO. Se escucha por toda la arena que... la derecha llega directamente a su cara. Se la pone difícil. Está ya montado ya en el escaparate. Buscaba él tal vez lanzarse, pero ahora... a ver, están de poder a poder. Midiéndose a cabezazo limpio contra Damien Priest. Cae mareado Priest.
Cuidado, aprovecha para el rebote. Valor y lo va a buscar en su guiri allá arriba. No sé cómo no cayó Kevin Owens. Pero de qué quedó mareado, quedó mareado. Y ahí, wait, ¡hey! ¡Qué manera de darle la vuelta! Destrozacráneos desde la tercera. Y sí, preocúpate, Dominic. 1, 2 y una vez más cerca, pero no. El combate estaba ganado ahí mismo por Kevin Owens. Miren, todavía no se pertenece Finn Balor. Y ahora le dice Jey Uso a Damian Priest, no te olvides de mí, que todavía estoy aquí. Kevin Owens regresando al combate. Jey Uso acaba de super patear a Kevin Owens. Sin querer, vamos, sin querer, digo yo que sin querer. Y a pajarito se van los dos. Damian Priest y Jey Uso. Para mí eso fue claramente un accidente, pero está caído Kevin Owens. Y aprovecha Grand Slam Finn, coup de gas para el Sound. Se acabó. El día del juicio se asegura la victoria. Así es, los ganadores son los indiscutibles campeones en pareja de WWE, The Judgment Day. Y qué problema para Jey Uso. Cualquier accidente va a lucir como que fue a propósito. Está muy difícil con el pasado de Jey Uso justificar una cosa como esta. Mi manera de verlo fue un accidente. Universo WWE. Todos en pie. Y muestren el debido respeto al día del juicio. Completa y absoluta erradicación. Nosotros hablamos con nuestras acciones. Hacemos lo que queremos cuando queremos. Jey. Well, we're both finished our business tonight. I've got one last piece of business with you. Tenemos asuntos todavía por resolver tú y yo, y quiero mirarte a los ojos y decírtelo ahora mismo. No confío en ti ni un poco, ni un poquito. Muy bien, muy bien, sí, está muy bien. Mira, hombre, aquí está el detalle. Yo no creo que puedes pararte en tus propios pies con tu hermano toda tu vida, toda tu carrera. Luego te metes al linaje y el día del juicio probablemente luce muy bien para ti también ahora. Hey, parece que quieres arreglar cosas, entonces vamos, hazlo. Preséntate la semana que viene, la semana que viene. McIntyre, Jey Uso. Pues eso va. Yeet, sip, claro que sí. Y este combate es oficial. Jey Uso tiene mucho por lo que responder ahora que ha llegado a Monday Night Raw. Pero Drew McIntyre, oye, esa es una difícil prueba y una difícil pregunta a la que responder. El guerrero escocés, si las cosas salen como él quiere, tal vez la carrera de Main Event Jey Uso en Raw, oye, podría terminar siendo una muy corta. Hay mucho desquite en la mente de Drew McIntyre cuando se enfrente a Jey Uso en este próximo Raw. Hey, Jey, tranquilo. Tranquilo, hombre, vengo en paz. Mira, las cosas se pusieron un poco locas ahí temprano, pero mira, por lo que a mí respecta, tú y yo somos ambos profesionales. Lo que pasa en el ring se queda en el ring. Lo que pasó con KO y tú, vi lo que hiciste ahí. Muy bien, muy bien.
Doesn't seem like Drew McIntyre is a No fan, parece huh? como que Drew McIntyre es fanático tuyo. Ah, no es fanático tuyo en lo Who's a fan? absoluto. Pero I'm a ¿sabes fan. quién es un fanático? I'm a big Yo soy fan fan of Main tuyo, Event, hombre. Jey Uso. Un gran fanático else de is a Main fan? Event Jey Uso. ¿Y sabes quién más? Damien's a fan. Damian Priest es un gran Dom's a fanático fan. tuyo. Dom es Rhea's un a gran fan. fanático tuyo. Rhea es una gran fanática tuya. ¿En serio? ¿En serio? So like we were saying earlier, Así que como decíamos antes, the doors to the judgment para day ti la puerta al día del juicio. are always open. Mira, la puerta siempre está abierta. Familia, Jey Uso tiene que andarse con cuidado, sin lugar a dudas, en los vestidores de Monday Night Raw. Y yo no sé si esto de tener una especie de amistad con el día del juicio es algo realmente que terminará o podría ser beneficioso para Jey Uso. Recuerden, el día del juicio ayudó a Solo Sikoa cuando se enfrentaba a AJ Styles. El día del juicio ha estado activamente tratando de reclutar a Jey Uso. Pero ¿será esto beneficioso para él o no? Solo el tiempo lo dirá. Y hablando del día del juicio, estamos hablando del mismo día del juicio en el que está Mami, la campeona mundial. Y le espera una dura prueba porque hay revancha luego de lo sucedido en WWE Payback. Fue Raquel Rodríguez quien llevó a Mami al límite y un poco más allá, pero hubo cierta interferencia de cierto Dirty Dom, que bueno, le impidió a Raquel Rodríguez, sin lugar a dudas, poder catapultarse al campeonato mundial femenino. Pero claro, había una nueva oportunidad de Monday Night Raw para Raquel Rodríguez. ¿Sería esta la oportunidad de Raquel deslustrar un poco al día del juicio, quitándole oro? ¿O quedaría Mami en pie al final de la noche y todo el oro en The Judgment Day? No está acostumbrada a que la lancen de esta manera Rhea Ripley cuando ha tenido un oponente que siquiera pueda hacer la mitad de lo que le ha hecho Raquel Rodríguez en términos de poder. Ella está acostumbrada a ser el poder. Y ahora, buscaba su codazo con tirabuzón Raquel Rodríguez, pero se lo impidió Rhea Ripley. Y ahora ve la apertura. Lo ve como esa es la puerta por la que tengo que entrar para salir a una victoria. O entrar a ella, como lo quieran ver. Pero por ahí viene. La tiene medida Rhea Ripley. Encaramada en la cuerda superior y baila un poco la de Guerrero. ¡Y ¡oh! Plancha esa pista para el 1, 2. Y me imagino que es igual se le estaba dedicando a Dom Dom, pero ahora lo que hay es un grito de terror en Rhea Ripley porque miren lo que acaba de hacer. Le quedó de película porque al César lo que es de Rhea Ripley, pero miren eso. Miren la expresión en su rostro al darse cuenta que no pudo terminar con Raquel Rodríguez. Se desliza al estilo béisbol, al estilo pelota, para sacar del camino a Raquel. Se le lanza. La acaba de llevar de cabeza contra la mesa de comentarios. Tiene más para ella, la tiene allá arriba. Va a haber más castigo para Ripley, más daño para ella. Paso en la parte más sólida del cuadrilátero. ¡Qué quiebra espalda! ¿Qué demonios? ¿Qué? ¡La aniquiladora! ¡La fuerza irresistible! ¡Nia Jax está aquí! Nia Jax ha salido de la nada, pero de la nada yo no puedo ni hablar. Y acaba de cambiar por completo el resultado de este combate. Estaba dominando Raquel Rodríguez, pero ahora Riptide, agua, se da vuelta el de Rhea Ripley. 1, 2 y 3. Aquí está la ganadora y toda la campeona mundial, Rhea Ripley. Yo no puedo creer lo que acabo de ver, pero yo no sé ni si Rhea Ripley está consciente de lo que acaba de pasar aquí. ¡Oh!
no ha terminado todavía. Primero a Raquel Rodríguez y ahora un cabezazo a la propia campeona y se ríe. Nia Jax está riéndose. La ex campeona con un gigantesco machetazo de pierna para Rhea Ripley. Pisoteándola como poca cosa. Para Nia Jax desde la segunda cuerda. Nia Jax dejando perfectamente claro, he regresado. Io Sky estará lista para Asuka, pero el universo WWE estará listo para este combate. Estas dos grandes superestrellas en sus mejores momentos van a chocar la una contra la otra y esto de seguro va a ser una pelea. Cuando la genio de los cielos defiende el campeonato de WWE femenino contra la emperatriz esta próxima semana en SmackDown. Y todavía buscando su desquite, su venganza, el Miz se enfrenta mano a mano a LA Knight. Yeah, sé que lo dijeron conmigo una vez más en SmackDown y sin árbitro invitado especial a la vista. La celebridad mayor dice que ese es el combate que debe ser, el que él se merece. La superestrella más imperdible de toda WWE realmente logrará la victoria que piensa que se merece o LA Knight continuará su ascenso a la cima con todo el mundo diciendo lo que todo el mundo está diciendo. LA Knight. Yeah. Y Grayson Waller se ha sacado la lotería de las celebridades porque qué invitado especial el que se ha conseguido para su Grayson Waller Effect. Nadie menos que el 16 veces campeón mundial, John Cena será su invitado, así que el ícono australiano tendrá una gran oportunidad de crecer a John Cena a cuenta suya, ¿no? Eso es lo que él dice. Bueno, tendremos que esperar para ver lo que pase en este próximo SmackDown. Estamos viviendo momentos de mucho juicio. Claro, el juicio del día del juicio que se ha convertido en la nueva norma en WWE. Ahora hay muchas superestrellas buscando bajarle los humos al día del juicio, buscando quitarle oro al día del juicio. Y solo podremos saberlo en las próximas semanas tan cerquita de Fastlane. Vamos a toda velocidad hacia allí. ¿Qué podrá pasar? ¿Será que les quitan oro? ¿Que no les quitan oro? ¿Que siguen en la cima de WWE? Todo está por verse y pase lo que pase, lo analizaremos aquí en tu programa WWE en español. Soy Jerry Soto y nos vemos en la próxima. Gracias, familia.